Hola, queridos seguidores. Bienvenidos una vez más a mi canal, donde siempre nos sumergimos en las historias más impactantes, emocionantes y a veces sorprendentes de la vida de nuestros famosos favoritos. Hoy les traigo una noticia que ha estremecido las redes sociales, que ha causado un gran revuelo y que, sin duda, ha tocado los corazones de miles de personas. Este suceso, que involucra a dos de nuestras estrellas más queridas, Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir, nos recuerda lo frágil que puede ser la vida y cómo, en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal, activar las notificaciones para no perderte ningún detalle y dejar tu like si esta historia te conmueve tanto como a mí. Vamos a adentrarnos en los detalles. El día de San Valentín es una fecha que siempre está llena de emoción, amor y planes especiales, especialmente para las parejas. Afra y Mert, como muchos de nosotros, planeaban pasar una noche inolvidable celebrando el amor en una cena romántica. Sin embargo, lo que parecía ser una velada perfecta se convirtió en una pesadilla inesperada cuando, mientras viajaban hacia su destino, se vieron involucrados en un accidente de tráfico que marcaría un antes y un después en sus vidas. La noticia de este suceso no tardó en propagarse por las redes sociales y, rápidamente, los medios de comunicación se hicieron eco de lo que había ocurrido. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Qué ocurrió exactamente en ese trágico momento? Hoy, en este video, te lo contaré todo con detalles. Afra y Mert viajaban juntos, como cualquier otra pareja disfrutando de su tiempo, emocionados por la cita que tenían planeada. Sin embargo, el destino les tenía preparado algo muy diferente. El accidente ocurrió de manera tan repentina que ninguno de ellos pudo anticiparlo. El vehículo en el que viajaban sufrió una colisión severa que los dejó a ambos gravemente heridos. Afra sufrió un fuerte golpe en la cabeza, que la hizo caer al suelo, y la escena fue tan dramática que estaba cubierta de sangre. En medio de la confusión, se dio aviso inmediato a una ambulancia, que llegó al lugar en cuestión de minutos. Mientras tanto, Mert, aunque aparentemente consciente al principio, comenzó a experimentar síntomas preocupantes. La conmoción por el accidente le causó un dolor generalizado en todo el cuerpo, pero lo que realmente alarmó a los médicos fue que comenzó a mostrar signos de pérdida de memoria a corto plazo. A medida que pasaban los minutos, su condición se volvía más incierta, y los médicos temían lo peor. La preocupación se apoderó de sus familiares y amigos cercanos, quienes se apresuraron a llegar al hospital para estar al lado de la pareja. Lo más desconcertante de este accidente fue que, a pesar de que ambos jóvenes tenían signos de lesiones graves, lo que más afectó a Mert fue la pérdida de memoria. Los médicos determinaron que el impacto había sido tan fuerte que Mert ya no podía recordar a las personas que se encontraban a su alrededor, ni los detalles más simples de su vida. Esta situación, aunque desconcertante, fue manejada con cuidado por los profesionales de la salud, quienes iniciaron un tratamiento para ayudarlo a recuperar la memoria a corto plazo. Afortunadamente, su vida no corría peligro, pero la incertidumbre sobre su recuperación lo mantenía en una situación delicada. En el caso de Afra, la situación también era complicada, pero afortunadamente, a pesar de la gravedad del golpe en la cabeza, ella permaneció consciente, lo que generó esperanza en los médicos. Al enterarse de la noticia, sus seguidores y seres queridos no tardaron en llenar las redes sociales de mensajes de apoyo y oraciones por la pronta recuperación de Afra y Mert. La comunidad virtual se unió en una muestra de solidaridad, esperando que ambos pudieran superar este trágico episodio. Los medios de comunicación, como era de esperarse, comenzaron a cubrir la noticia minuto a minuto, generando un enorme interés en torno a su estado de salud. Algunos seguidores especularon sobre la naturaleza del accidente, sugiriendo que tal vez algo oculto o misterioso estaba detrás de lo ocurrido. Comentarios como ¿es esto una maldición de viejos amores?, empezaron a circular en las plataformas sociales, lo que provocó una gran controversia en las conversaciones. Sin embargo, otros insistían en que lo ocurrido era solo un accidente, algo que puede pasarle a cualquiera, y que no debíamos darle más vueltas a la cuestión. Durante las primeras horas tras el accidente, el dolor y la incertidumbre reinaban en el hospital. Afra y Mert estaban rodeados de sus seres queridos, quienes se mantenían alerta y en espera de noticias positivas. La madre de Afra, profundamente afectada por lo sucedido, compartió sus sentimientos a través de las redes sociales. Su angustia era palpable, y no podía evitar expresar el miedo que sentía al ver a su hija en ese estado. Recordó con dolor la reciente pérdida de su tía y cómo, en tan solo unos días, su familia había sido golpeada por otro golpe del destino. Es como si una nube oscura se hubiera cernido sobre nosotros, expresó, entre lágrimas, mientras trataba de encontrar fuerzas para estar al lado de su hija. Afortunadamente, las noticias sobre Afra comenzaron a mejorar. Aunque seguía bajo observación, su estado de salud parecía estabilizarse poco a poco.
Los médicos estaban monitoreando de cerca las lesiones en su cabeza, pero la buena noticia era que estaba consciente y estable. Por otro lado, Mert continuaba en cuidados intensivos debido a la pérdida de memoria y las secuelas del accidente. Los profesionales de la salud aseguraron que no había un peligro inmediato para su vida, pero que necesitaría descansar y someterse a un tratamiento para acelerar su recuperación. La noticia de que ambos estaban fuera de peligro trajo un alivio a sus familias y seguidores que habían estado al borde de la desesperación. Las redes sociales, por supuesto, siguieron llenándose de teorías y comentarios sobre lo sucedido. Muchos fanáticos de la pareja se preocupaban por el estado emocional y psicológico de ambos. Algunos, como mencioné antes, creían que lo que les había sucedido era el resultado de alguna especie de maldición o castigo por cosas pasadas. Sin embargo, otros opinaban que no debía haber tanta especulación y que lo más importante era que Afra y Mert se recuperaran lo antes posible. Los seguidores se unieron en oraciones y mensajes positivos, esperando que la pareja superara este trágico incidente lo más pronto posible. Con el paso de los días, las noticias sobre la pareja se volvieron más optimistas. Los médicos anunciaron que Mert había comenzado a recuperar parcialmente la memoria, lo que fue un gran alivio tanto para él como para su familia. A pesar de los avances, algunos de sus recuerdos seguían siendo borrosos, pero la mejoría era evidente. Afra, por su parte, también comenzó a sentirse mejor. Aunque seguía teniendo que descansar debido al golpe en su cabeza, las señales de recuperación eran claras. Sin embargo, ambos sabían que el proceso sería largo y que las secuelas emocionales y físicas de este accidente los acompañarían durante un tiempo. Cuando finalmente Afra y Mert fueron dados de alta, decidieron compartir su experiencia con sus seguidores en una entrevista. Durante la conversación, hablaron sobre el miedo que experimentaron esa noche, la angustia que sintieron al estar separados de sus seres queridos, y cómo, a pesar de todo, se apoyaron mutuamente para salir adelante. A veces la vida nos pone a prueba de formas inesperadas, pero lo importante es que siempre estamos juntos. Y eso es lo que nos hace más fuertes, comentó Mert, con una mirada llena de gratitud hacia Afra, quien asintió con una sonrisa. Tras su recuperación, ambos decidieron compartir un mensaje en sus redes sociales: estamos bien. Gracias a todos los que se preocuparon por nosotros. La vida puede ser un desafío, pero lo más importante es estar rodeado de personas que te quieren, los queremos mucho. Este mensaje conmovió a sus seguidores, quienes se sintieron aliviados al saber que la pareja estaba superando este difícil momento. Hoy, Afra y Mert están más unidos que nunca. Lo que inicialmente parecía un acontecimiento devastador, ha servido para reforzar su amor y la importancia de valorar cada momento juntos. En cada publicación, en cada entrevista, en cada gesto, demuestran que, aunque las cicatrices del pasado sigan presentes, su amor es más fuerte que nunca. La lección que nos deja este incidente es clara: nunca sabemos lo que nos depara la vida, pero siempre podemos encontrar fuerza en las personas que más amamos. Y en este caso, Afra y Mert nos han mostrado que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. Así que, si quieres seguir conociendo más sobre las vidas de tus celebridades favoritas, no olvides suscribirte a mi canal. Traeré más historias, más sorpresas y siempre estaré al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, queridos seguidores.